Crees que estás despierto ahora mismo, ¿verdad? Ojos abiertos, mente procesando estas palabras, cuerpo sentado o de pie donde quiera que estés en este momento. ¿Crees que esto es conciencia? ¿Crees que esto es lo que significa estar consciente, estar presente, estar vivo en el sentido completo de la palabra? Pero Rudolf Steiner pasó su vida entera intentando despertar a la humanidad de una ilusión tan completa, tan total, que la mayoría de las personas viven toda su vida y mueren sin siquiera cuestionarla. Estás dormido ahora mismo, no metafóricamente, no poéticamente, literal, genuina, realmente dormido, caminando por la vida en un estado de trance tan convincente que lo has confundido con vigilia. Y la parte más aterradora es que este sueño es precisamente lo que mantiene funcionando la maquinaria de tu vida sin problemas, porque en el momento en que verdaderamente despiertes, todo lo que pensabas que era sólido comienza a disolverse como un sueño evaporándose en la luz de la mañana. La neurociencia moderna ha tropezado con fragmentos de esta verdad sin comprender completamente sus implicaciones. Investigaciones en el Instituto Salk por el Dr. Terence Segnovsky revelaron que el cerebro opera en lo que llaman modo por defecto aproximadamente el 95% del tiempo. Un estado donde esencialmente estás en piloto automático, sin dirigir conscientemente tus pensamientos o acciones, sino siendo llevado por patrones automatizados establecidos durante años de condicionamiento. Los estudios sobre ceguera atencional por el Dr. Daniel Simons en la Universidad de Illinois demostraron que las personas pueden mirar directamente algo y no verlo, su conciencia literalmente dormida a lo que está justo frente a ellas. La teoría del espacio de trabajo global propuesta por Bernard Bars sugiere que lo que experimentamos como conciencia es en realidad solo un pequeño foco iluminando una fracción de los procesos mentales que suceden bajo la conciencia, como ver la punta de un iceberg mientras permanecemos ciegos a la estructura masiva debajo. Pero estos científicos están midiendo la sombra de algo mucho más profundo que Steiner entendió. Los seres humanos existen en capas graduadas de sueño, y lo que llamas conciencia de vigilia normal es simplemente una forma ligeramente menos profunda de letargo que la inconsciencia del sueño real. Las tradiciones de sabiduría antigua encriptaron este conocimiento en sus enseñanzas centrales, aunque pocos entendieron la verdad literal detrás del simbolismo. El despertar del Buda no fue llamado iluminación por accidente. Fue el reconocimiento de que los humanos ordinarios viven en un estado de sueño de sufrimiento, creado por identificación con la ilusión. La alegoría de la caverna de Platón describe prisioneros que confunden sombras en una pared con la realidad, nunca cuestionando si podría haber algo más real detrás de ellas, una metáfora perfecta para la conciencia atrapada en sus propias proyecciones. El cristianismo gnóstico enseñó que la humanidad existe en un estado que llamaban kenoma, una especie de sueño cósmico u olvido del origen divino, y que la salvación significaba despertar de este trance. El concepto védico de Maya describe todo el mundo fenoménico como ilusión, no porque no exista, sino porque nuestra percepción de él está fundamentalmente distorsionada por el estado dormido de conciencia a través del cual lo vemos. Las señales de que estás dormido se manifiestan tan constantemente que has aprendido a ignorarlas. Conduces a casa y no puedes recordar el viaje, llegando sin recuerdo consciente de los últimos 20 minutos. Lees una página y te das cuenta de que no absorbiste nada, tus ojos moviéndose a través de palabras mientras tu mente divagaba en otro lugar. Tienes la misma discusión con la misma persona sobre lo mismo por centésima vez, repitiendo mecánicamente patrones que juraste romper. Tomas decisiones y luego te preguntas por qué, como si alguien más estuviera operando tu cuerpo. Sientes emociones subir y bajar como clima, que no puedes controlar, ira apareciendo de la nada, ansiedad agarrándote sin razón que puedas nombrar. Estos no son fallos ocasionales, son señales diagnósticas de una conciencia que no está realmente consciente. Una conciencia tan fragmentada e intermitente que parpadea como una luz defectuosa, dejándote en oscuridad la mayor parte del tiempo, sin siquiera notar que la oscuridad ha descendido. La progresión de este sueño se profundiza a través de etapas que la mayoría nunca reconoce. La etapa 1 es el sueño de la infancia, donde crees todo lo que te dicen, tu conciencia aún no desarrollada lo suficiente como para cuestionar la realidad que te presentan. La etapa 2 es el sueño del condicionamiento social, donde adoptas las creencias, valores y patrones de tu cultura tan completamente que los confundes con tus propios pensamientos. La etapa 3 es el sueño de la identificación psicológica, donde te fusionas tanto con tus pensamientos, emociones e historia de vida que ya no puedes distinguir entre lo que observas y quién está observando. La etapa 4 es el sueño de la muerte espiritual,
donde dejas de buscar siquiera algo más allá de la superficie de la existencia, aceptando el mundo tal como aparece y nunca cuestionando si podría haber capas más profundas de realidad que tu conciencia dormida no puede percibir. Este sueño opera colectivamente, no solo individualmente. Familias enteras existen en estados de trance compartidos, pasando patrones inconscientes de generación en generación como un sueño contagioso que nadie se da cuenta que está teniendo. Steiner observó que lo que llamamos cultura es en gran medida sonambulismo colectivo, masas de personas siguiendo guiones que no escribieron, viviendo vidas que no eligieron conscientemente, persiguiendo metas que fueron implantadas en lugar de auténticamente elegidas. Las naciones van a la guerra en estados de hipnosis masiva, donde personas ordinarias cometen atrocidades que nunca considerarían en momentos de conciencia genuina. La maquinaria de la vida moderna, con su estimulación constante, sus demandas de atención, sus urgencias fabricadas, funciona como una canción de cuna diseñada para mantener la conciencia en letargo perpetuo, porque los humanos despiertos son peligrosos para sistemas que requieren cumplimiento y automaticidad para funcionar. Tu protección contra esto comienza no con intentar despertar, lo cual es imposible desde dentro del sueño, sino con reconocer que estás dormido. Este reconocimiento en sí mismo crea pequeñas grietas en el trance. Steiner enseñó prácticas específicas de autoobservación. No cambiar nada, sino simplemente observarte con honestidad despiadada, viendo cuán mecánico realmente eres, cuán poco de lo que haces surge de conciencia genuina versus reacción condicionada. En el momento en que te descubres siendo inconsciente, en ese mismo momento te vuelves ligeramente más consciente, aunque el sueño inmediatamente intenta reafirmarse. La retirada estratégica del ruido y estimulación constantes de la vida moderna crea espacio donde la conciencia podría tener una oportunidad de despertar del letargo. La culminación filosófica que Steiner reveló es esta: no estás tratando de volverte consciente, estás tratando de recordar que la conciencia es tu verdadera naturaleza, enterrada bajo capas de sueño tan gruesas que la mayoría de las personas nunca excavan lo suficiente como para tocarla. El sueño no es algo que te sucedió, es algo que estás haciendo activamente cada momento, una elección continua de permanecer identificado con el sueño en lugar de despertar al soñador. Y aquí está el terrible secreto que las escuelas ocultistas siempre han conocido. La mayoría de las personas, cuando se les da la opción entre continuar el sueño cómodo de la inconsciencia y el despertar impactante a la realidad, eligen el sueño cada vez. Porque despertar significa la muerte de todo lo que pensabas que eras. Y esa muerte es tan aterradora que el sueño, no importa cuán aprisionante, parece infinitamente preferible a la liberación que yace más allá de él. Eres el soñador pretendiendo ser el sueño. Y toda esta existencia que llamas tu vida es el sueño negándose a despertar, porque sabe que el despertar significa su fin. Obsérvate durante solo una hora con completa honestidad y descubrirás algo que te sacudirá hasta la médula. Casi nada de lo que haces es realmente hecho por ti. Eres un robot biológico ejecutando programas instalados hace décadas, guiones escritos por padres, maestros, cultura, trauma, todos ejecutándose mecánicamente sin ninguna intención o elección consciente. Tus pensamientos no son tuyos, son reacciones a estímulos siguiendo caminos predecibles tallados por la repetición. Tus emociones no son respuestas auténticas, son reflejos condicionados activados por patrones asociados. Incluso lo que llamas tu personalidad es solo una colección de comportamientos automáticos tan habituales que los has confundido con identidad. Rudolf Steiner llamó a esto posesión acrimánica, el estado donde fuerzas mecánicas han tomado completamente el control de la conciencia humana, que las personas se convierten en máquinas pretendiendo estar vivas, y la tragedia es que esta existencia mecánica se siente tan normal, tan natural, que sugerir que podría haber otra forma de ser suena absurdo, peligroso, demente. La neurociencia ha mapeado la mecánica de esta prisión sin reconocerla como una prisión. La investigación del Dr. Joseph Ledoux en NYU sobre la amígdala reveló que las reacciones emocionales ocurren antes de que la conciencia las registre, lo que significa que sientes primero y racionalizas después, mientras crees que estás tomando decisiones conscientes. Estudios sobre formación de hábitos por la doctora Wendy Wood en USC mostraron que aproximadamente el 43% de los comportamientos diarios se realizan automáticamente en el mismo contexto, sin requerir ninguna decisión consciente en absoluto. La investigación sobre sesgos cognitivos de Daniel Kahneman demostró que los seres humanos sistemáticamente toman decisiones irracionales basadas en atajos mentales y coincidencia de patrones en lugar de pensamiento genuino. Pero lo que estos científicos describen como eficiencia o adaptación evolutiva, Steiner entendió como el mecanismo de encarcelamiento,
la forma en que la conciencia queda atrapada en bucles automatizados hasta que nada espontáneo, nada genuinamente vivo permanece. Las tradiciones sagradas reconocieron esta prisión mecánica y desarrollaron tecnologías para escapar de ella. Las prácticas budistas de atención plena específicamente apuntan a la automaticidad, entrenando a los practicantes para traer conciencia a acciones normalmente realizadas inconscientemente. Comer lentamente, caminar deliberadamente, hablar con conciencia. La práctica cristiana de orar sin cesar no estaba destinada a ser vocalización constante, sino presencia consciente continua, manteniendo conciencia a través de todas las actividades en lugar de caer en sueño mecánico. La enseñanza del cuarto camino de Gurdjieff describió explícitamente a los humanos como máquinas y ofreció métodos para introducir conciencia en el funcionamiento automático. La práctica estoica de prosoche, vigilancia constante, requería que los practicantes observaran sus pensamientos y reacciones continuamente, nunca permitiendo que la mecanicidad pasara desapercibida. Las señales de advertencia de existencia mecánica están en todas partes una vez que sabes qué buscar. Tienes los mismos patrones de conversación con diferentes personas, guiones idénticos, activándose independientemente del contexto. Tu día sigue la misma secuencia con solo variaciones menores: despertar, rutina, trabajo, rutina, dormir, un bucle interminable que requiere conciencia mínima. Los eventos inesperados te lanzan a un caos desproporcionado porque la máquina no maneja bien la desviación. Puedes predecir tus propias reacciones a situaciones antes de que sucedan porque no son respuestas, sino salidas preprogramadas. Te notas diciendo cosas que no querías decir, haciendo cosas que no tenías intención de hacer, como si algo más estuviera operando tu cuerpo mientras observas impotente desde algún lugar detrás de tus ojos. Cometes los mismos errores repetidamente a pesar de saber mejor, porque el conocimiento vive en una parte de ti, mientras la parte mecánica que realmente controla el comportamiento permanece intacta por lo que sabes. El descenso al mecanismo puro sigue una trayectoria predecible. La etapa 1 es la fase de instalación, la infancia donde los comportamientos y reacciones se programan a través de la repetición y la recompensa. La etapa 2 es la fase de consolidación, la adolescencia y adultez temprana donde estos programas se endurecen en lo que se siente como personalidad. La etapa 3 es la fase de automatización, donde funcionas tan completamente en piloto automático que rara vez experimentas conciencia genuina en absoluto, solo funcionamiento mecánico puntuado por breves momentos de conciencia que inmediatamente son tragados de vuelta a la automaticidad. La etapa 4 es la mecanización total, donde incluso la aspiración hacia la conciencia desaparece, dejando un ser humano que se ve vivo pero en realidad es solo una máquina biológica compleja ejecutando código prescrito. Esta prisión mecánica se extiende más allá de los individuos hacia maquinaria colectiva. Las familias operan como sistemas mecánicos donde las reacciones automáticas de cada persona desencadenan las de todos los demás, creando bucles de retroalimentación de comportamiento inconsciente que pueden abarcar generaciones. Las corporaciones funcionan como vastas máquinas hechas de componentes humanos, cada persona un engranaje realizando funciones automatizadas sin entender o cuestionar la máquina más grande de la que forman parte. Los sistemas políticos manipulan reacciones mecánicas, miedo, indignación, tribalismo, para producir comportamientos masivos predecibles. Steiner observó que civilizaciones enteras pueden mecanizarse, perdiendo la chispa de conciencia humana genuina y convirtiéndose en autómatas colectivos siguiendo programas establecidos por fuerzas que se benefician de que la humanidad permanezca dormida y mecánica. Tu protocolo de escape comienza con la práctica que Gurdjieff llamó autorrecuerdo. Intentar mantener conciencia dual donde parte de ti observa mientras el resto funciona. Configura alarmas aleatoriamente a lo largo de tu día y cuando suenen, detén todo y pregunta: ¿estuve consciente durante la última hora o fui mecánico? La respuesta te perturbará. Rompe deliberadamente patrones automáticos, toma rutas diferentes, come con tu mano no dominante, interrumpe tus respuestas estándar a desencadenantes familiares. La máquina resiste la desviación violentamente porque su supervivencia depende de mantener la automaticidad. Así que cada patrón roto es una pequeña victoria de la conciencia sobre el mecanismo. Las prácticas estratégicas incluyen meditación, que observa pensamientos sin seguirlos, revelando cuán mecánico es realmente el pensamiento, y lo que Steiner llamó ejercicios inversos, hacer deliberadamente cosas opuestas a tus patrones habituales para romper el impulso mecánico. La revelación filosófica es que la prisión mecánica no es externa, es en lo que te has convertido.
No estás atrapado por fuerzas externas, estás atrapado por tu propio compromiso de permanecer automático, porque la conciencia requiere tremenda energía y esfuerzo constante, mientras que el mecanismo funciona sin esfuerzo. Los programas quieren seguir ejecutándose, luchan por sobrevivir, y son más fuertes que tus intenciones momentáneas de cambiar. Steiner enseñó que volverse consciente significa librar guerra contra tu propia automaticidad, y es una guerra que perderás 1000 veces antes de ganar incluso pequeñas batallas. Pero aquí está la verdad oculta. La máquina no eres tú. Debajo de las capas automatizadas está la conciencia real, la presencia real, la vida real. Pero alcanzarla requiere desmantelar tanto de lo que crees que eres que la mayoría de las personas prefieren permanecer encarceladas en la existencia mecánica en lugar de pagar el precio de la liberación. Eres el guardián de tu propia prisión y la llave de tu celda es la disposición de dejar de ser quien siempre has sido, de cesar la danza mecánica que llamas tu vida y descubrir qué queda cuando toda la automatización finalmente se detiene. Hay un momento que llega a todos los que genuinamente intentan las prácticas de autoobservación de Steiner, un momento tan desconcertante, tan perturbador, que muchos inmediatamente retroceden hacia la inconsciencia cómoda que estaban intentando escapar. Estás observándote pasar por tu día, tratando de mantener esa atención dividida donde parte de ti observa mientras el resto funciona, y de repente te descubres con las manos en la masa siendo completamente inconsciente, totalmente mecánico, absolutamente ausente a pesar de tu compromiso con la conciencia solo momentos antes. Y en ese instante de reconocimiento, algo en ti retrocede horrorizado porque te das cuenta de cuán profundamente dormido realmente estás, cuán raramente la conciencia genuina está realmente presente, cuánto de lo que llamas tu vida está sucediendo sin nadie en casa detrás de tus ojos. Esto es lo que las antiguas escuelas de misterios llamaban la primera iniciación, no un evento ceremonial, sino un shock genuino de ver tu propia ausencia. Y es tan inquietante que la mayoría de las personas inmediatamente construyen racionalizaciones, defensas, cualquier cosa para evitar enfrentar la terrible verdad de su propia inconsciencia. La psicología moderna ha documentado este fenómeno sin entender su significado espiritual. La investigación del Dr. Timothy Wilson en la Universidad de Virginia sobre procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia demostró que las personas son consistentemente incapaces de reportar sus propios procesos cognitivos, no porque los estén ocultando, sino porque genuinamente no tienen acceso a lo que realmente está impulsando su comportamiento. Los estudios sobre ceguera al cambio de Ronald Rensink mostraron que las personas no logran notar incluso cambios dramáticos en su entorno, probando que la conciencia es mucho más limitada y selectiva de lo que asumimos. Los famosos experimentos de Benjamin Libet revelaron que la actividad cerebral indicando una decisión ocurre antes de la conciencia de tomar esa decisión, sugiriendo que lo que se siente como elección consciente podría ser racionalización post hoc de procesos ya en marcha. Pero lo que la neurociencia describe como limitaciones de atención o trucos de percepción, Steiner entendió como evidencia de la ausencia radical de la conciencia, su naturaleza parpadeante e intermitente que deja vastas brechas donde nadie está realmente presente para presenciar lo que está sucediendo. Las enseñanzas antiguas codificaron este reconocimiento impactante en sus sistemas iniciáticos. La práctica budista de Vipassana cultiva específicamente la capacidad de observarte con tal precisión que comienzas a ver las brechas, los momentos cuando la conciencia desaparece por completo, cuando literalmente no estás ahí a pesar de que el cuerpo continúa funcionando. La orden de Sócrates de conócete a ti mismo no era sobre entender tus preferencias o personalidad, sino sobre el descubrimiento impactante de cuán poco realmente sabes sobre lo que está sucediendo dentro de ti. La máxima délfica era una advertencia de que el autoconocimiento te revela más ausencia que presencia. Los místicos cristianos como Meister Eckhart hablaron del aterrador vaciamiento de sí mismo requerido para percibir tu propia nada, el horror del ego al descubrir que no existe realmente como la entidad sólida que pretende ser. Los textos herméticos describen el encuentro con el guardián del umbral, la confrontación con tu propia sombra, tu propia mecanicidad, que debe suceder antes de que cualquier desarrollo espiritual genuino sea posible. Las señales de que te estás acercando a este shock de reconocimiento se acumulan gradualmente hasta que se vuelven innegables. Comienzas a notar que las conversaciones que tienes contigo mismo son circulares, los mismos pensamientos, repitiéndose interminablemente sin resolución. Te descubres a mitad de acción haciendo algo que no recuerdas haber decidido hacer, como despertar de un trance para encontrarte ya en movimiento. Te das cuenta de que días enteros han pasado donde no estuviste realmente presente, ejecutando mecánicamente rutinas mientras la conciencia estaba en otro lugar por completo.
Comienzas a observar tus reacciones emocionales desde una ligera distancia y ves cuán automáticas son, cuán predecibles, cuán poco tienen que ver con circunstancias presentes y cuántos son solo patrones condicionados reproduciéndose. Y lo más perturbador, comienzas a notar que el observador mismo va y viene, que incluso tu intento de observarte es intermitente, parpadeando por momentos, antes de desaparecer de nuevo en la identificación inconsciente. La progresión a través de este shock sigue etapas que se sienten como desilusión progresiva. La etapa 1 son los intentos iniciales de autoobservación, que se sienten empoderadores porque crees que finalmente te estás volviendo consciente. La etapa 2 es el creciente reconocimiento de cuán a menudo olvidas observar, cuán rápidamente caes de vuelta en identificación e inconsciencia. La etapa 3 es la perturbadora realización de que incluso cuando recuerdas observar, la calidad de la observación es superficial, todavía fuertemente coloreada por los mismos patrones que estás tratando de observar. La etapa 4 es el shock completo, el devastador reconocimiento de que casi nunca estás realmente presente, que la conciencia es la rara excepción en lugar de la regla, que lo que llamas tú es principalmente un proceso automatizado funcionando sin nadie dirigiéndolo. La etapa 5 es retroceso de vuelta a la inconsciencia para escapar esta verdad insoportable, o la decisión de seguir observando a pesar del horror de lo que la observación revela. Este shock se propaga a través de relaciones y estructuras sociales cuando alguien comienza genuinamente a observar. Comienzas a ver la naturaleza mecánica del comportamiento de otros, con la misma claridad con que ves el tuyo propio, lo que hace que la interacción social normal sea casi insoportable. Observas a las personas tener conversaciones donde nadie está realmente presente. Solo respuestas automáticas, desencadenando respuestas automáticas en una danza inconsciente que ambas partes creen es comunicación genuina. Observas patrones colectivos, cómo los grupos caen en trances compartidos, cuán fácilmente las masas de personas pueden ser manipuladas a través de reacciones automáticas, y te das cuenta de que casi toda la interacción humana sucede en un estado de sueño tan completo que sugerir que las personas despierten suena como hablar un idioma extranjero. Las familias particularmente resisten cuando un miembro comienza a observar porque esa observación amenaza los patrones inconscientes compartidos que mantienen unido el sistema familiar. Tu protocolo de supervivencia cuando este shock golpea requiere tremendo coraje y apoyo. Primero, deja de juzgarte por ser inconsciente, porque el juicio es solo otra reacción automática que previene la observación real. Simplemente ve sin condenar. Segundo, encuentra a otros que también se estén observando, porque intentar mantener conciencia solo mientras estás rodeado de personas dormidas es casi imposible. Necesitas espejos que puedan reflejar tus propios patrones que no puedes ver tú mismo. Tercero, implementa lo que Steiner llamó revisión hacia atrás, pasando tiempo cada noche revisando tu día en orden cronológico inverso, lo que interrumpe el impulso mecánico hacia adelante y fortalece la facultad observadora. Cuarto, acepta que fallarás constantemente, que la conciencia se escabullirá 1000 veces al día, y eso no es fracaso, sino simplemente la naturaleza del trabajo. El avance filosófico llega cuando te das cuenta de que el shock mismo es progreso. Antes de que pudieras observar tu ausencia, simplemente estabas ausente sin saberlo, que es sueño total. Ahora puedes descubrirte siendo ausente, lo que significa que algo en ti está despertando lo suficiente como para notar el sueño. El horror que sientes al reconocer tu propia inconsciencia es en realidad el primer despertar de conciencia real, porque solo algo despierto podría notar el sueño. Steiner enseñó que este shock es el guardián en el umbral, la prueba que determina si tienes la fuerza para perseguir el verdadero despertar o si retrocederás de vuelta a la inconsciencia cómoda. La mayoría de las personas fallan esta prueba, y al fallarla construyen fantasías espirituales elaboradas que les permiten creer que están conscientes mientras permanecen completamente dormidas. Pero aquellos que pueden soportar el shock, que pueden mirar directamente su propia ausencia sin inmutarse o huir, esos individuos raros han dado el primer paso real hacia el despertar genuino. Estás aprendiendo a ver que no puedes ver, a saber que no sabes, a reconocer que el observador que crees que eres es principalmente una ausencia pretendiendo ser una presencia, y en ese terrible reconocimiento yace la semilla de algo que podría realmente merecer ser llamado conciencia. Rudolf Steiner no solo afirmó que la humanidad está dormida, mapeó la arquitectura de ese sueño con precisión quirúrgica, revelando 3 velos distintos que te separan de la conciencia genuina, cada uno más denso y más aprisionante que el anterior. La mayoría de las personas nunca penetran siquiera el primer velo, viviendo toda su vida en la capa más externa del sueño y creyendo que es vigilia completa.
Esos individuos raros que de alguna manera perforan el primer velo descubren para su shock que hay capas más profundas debajo y que lo que pensaban que era despertar era meramente pasar de un sueño a un sueño ligeramente más lúcido. Y detrás de los 3 velos yace algo tan radicalmente diferente, de la experiencia ordinaria que Steiner apenas pudo encontrar lenguaje para describirlo. Conciencia en su estado puro, sin filtrar por las distorsiones de la mente dormida, lo que los místicos han llamado el verdadero yo o el testigo eterno, o simplemente el yo soy, que existe antes del pensamiento, antes de la emoción, antes incluso de la sensación de existir como un ser separado. La neurociencia contemporánea ha comenzado a mapear estas capas sin reconocerlas como velos de sueño. La red de modo por defecto, descubierta por el Dr. Marcus Rachel en la Universidad de Washington, opera como una especie de conciencia de referencia, el pensamiento narrativo autorreferencial que constituye tu sentido de identidad. Este es el primer velo de Steiner, el sueño de ser un yo separado. La investigación sobre estados de flujo del Dr. Mihaly Csikszentmihalyi reveló que el rendimiento máximo sucede cuando esta red por defecto se desactiva, sugiriendo que tu sentido normal del yo realmente interfiere con el funcionamiento superior. Los estudios sobre meditación del Dr. Judson Brewer en la Universidad de Brown mostraron que los practicantes experimentados pueden desactivar la red de modo por defecto a voluntad, perforando temporalmente el primer velo. La imagen cerebral de experiencias psicodélicas reveló una interrupción completa de la comunicación normal de la red, disolviendo temporalmente los 3 velos simultáneamente, lo que explica tanto las profundas percepciones como el terror que tales experiencias pueden producir. Las tradiciones de sabiduría antigua mapearon estos mismos 3 velos usando diferentes metáforas. La filosofía Vedanta describe 3 cuerpos: el cuerpo físico denso, el cuerpo emocional mental sutil y el cuerpo causal de identificación profunda, cada uno requiriendo prácticas diferentes para trascender. La enseñanza budista sobre los 3 venenos, avaricia, odio y engaño, apuntan a 3 capas de oscurecimiento que previenen ver claramente. Las 3 etapas del desarrollo espiritual del misticismo cristiano, purgación, iluminación y unión, describen la perforación progresiva de estos velos. El árbol de la vida de la Cábala mapea 10 niveles de realidad, pero las transiciones cruciales suceden en 3 umbrales que corresponden precisamente a los velos de Steiner. Cada tradición mística genuina que ha explorado profundamente la conciencia ha descubierto estas mismas 3 barreras, aunque las han nombrado y descrito de manera diferente. El primer velo es el sueño de la absorción sensorial, donde la conciencia está tan completamente perdida en estímulos externos y reacciones automáticas que no existe autoconciencia en absoluto. Estás desplazándote en tu teléfono y 3 horas desaparecen. Estás comiendo y no saboreas nada porque tu mente está en otro lugar. Estás en una conversación pero ensayando lo que dirás a continuación en lugar de escuchar realmente. Este es el sueño donde la mayoría de los humanos pasan la mayor parte de su tiempo. Identificación total con cualquier estímulo que actualmente domina la atención, sin presencia testigo observando el proceso. Las señales de que estás atrapado en este primer velo incluyen distracción constante, incapacidad de enfocarte, búsqueda compulsiva de estimulación y la sensación de que estás siendo vivido por la vida en lugar de viviéndola. El segundo velo es el sueño de la identificación con el pensamiento, donde incluso cuando no estás absorbido en estímulos externos, estás perdido en la corriente de pensamiento, creyendo que eres tus pensamientos, que la voz en tu cabeza eres tú. Este es un sueño más sutil porque se siente como conciencia, eres consciente de tus pensamientos. Estás teniendo una experiencia interna, pero todavía estás dormido porque estás identificado con el pensamiento en lugar de observándolo. La mayoría de los practicantes de meditación que logran cultivar suficiente enfoque para perforar el primer velo, inmediatamente, quedan atrapados en este segundo veil, confundiendo la capacidad de observar pensamientos con verdadero despertar, cuando todavía están fundamentalmente identificados con el proceso de pensamiento. Las señales incluyen charla mental constante, incapacidad de calmar la mente, sentirse controlado por tus pensamientos y la creencia de que resolver tus problemas psicológicos llevará al despertar cuando en realidad solo reorganiza los muebles en el segundo nivel de la prisión. El tercer veil es el sueño de la identidad sutil, la capa más profunda y más insidiosa, donde incluso cuando no estás identificado con pensamientos o estímulos externos, todavía estás atrapado en un sentido sutil de ser alguien, un testigo, un observador, un yo que está teniendo estas experiencias. Aquí es donde la mayoría de los practicantes espirituales serios se atascan, habiendo trascendido la identificación burda, pero permaneciendo sutilmente identificados con el que ha trascendido,
el que está consciente, el que es consciente. Steiner llamó a esto el guardián agrimánico, la prueba final antes de la conciencia genuina, y advirtió que más buscadores fallan en este umbral que en cualquier otro porque el yo sutil es tan convincente, tan aparentemente espiritual, que reconocerlo como solo otra capa de sueño requiere honestidad despiadada que la mayoría de las personas no pueden reunir. La progresión a través de estos velos no sucede linealmente. Podrías perforar el primer veil momentáneamente durante la meditación, solo para caer de vuelta en la absorción sensorial en el momento en que abres los ojos. Podrías experimentar breves brechas en la identificación con el pensamiento, solo para inmediatamente construir nueva identidad alrededor de el que experimenta brechas en el pensamiento. Los velos se autorreparan, reconstruyéndose constantemente, usando cualquier experiencia, incluyendo experiencias de perforarlos como material para reconstruir la prisión. Steiner observó que el desarrollo espiritual genuino se parece más a ciclos de progresión y regresión que avance constante, cada ciclo potencialmente moviéndose ligeramente más profundo pero sin garantías, porque los velos resisten activamente ser perforados permanentemente. Estos velos operan colectivamente así como individualmente. Culturas enteras pueden estar atrapadas en el primer veil, organizadas alrededor del placer sensorial y la evitación del dolor. Las culturas intelectuales perforan el primer veil, pero quedan atrapadas en el segundo, creyendo que el pensamiento sofisticado equivale a conciencia. Las comunidades espirituales a menudo perforan ambos y quedan atrapadas en el tercero, creando identidades sutiles como seres despertados o seres conscientes que son solo versiones más refinadas del mismo yo dormido. Steiner advirtió que el atrapamiento colectivo en un veil particular crea ceguera cultural hacia capas más profundas, haciendo casi imposible que los individuos siquiera conciban que podría haber algo más allá de donde su cultura se ha detenido colectivamente. Tu protocolo de navegación requiere prácticas específicas para cada veil. Para el primer veil, Steiner enseñó pensamiento libre de sentidos, practicando pensamiento conceptual puro sin imágenes sensoriales, lo que construye la capacidad de funcionar sin absorción sensorial. Para el segundo veil, enseñó a observar pensamientos sin identificarse con ellos, reconociendo que los pensamientos surgen y se disuelven como patrones climáticos, mientras algo más permanece constante a través de todo. Para el tercer veil, enseñó la aterradora práctica de disolución del ego, desmantelando deliberadamente el sentido de ser alguien, cuestionando incluso el testigo sutil que parece estar teniendo tu experiencia. Cada práctica se siente como morir porque en un sentido lo es. Cada veil es una capa de lo que crees que eres. Y dejarla caer se siente como perderte a ti mismo, aunque lo que realmente se está perdiendo es solo otra capa de sueño. La verdad filosófica última que Steiner reveló es que estos no son realmente velos en absoluto, son lo que estás haciendo, procesos activos de velarte de ti mismo. Y pueden ser detenidos, pero no removidos, porque eres tú quien los está manteniendo. El primer veil eres tú proyectando continuamente atención hacia afuera en la experiencia sensorial. El segundo veil eres tú identificándote continuamente con el pensamiento. El tercer veil eres tú creando continuamente un yo sutil para ser el que tiene experiencias. Deja de hacer estas cosas y los velos se disuelven instantáneamente. Pero detenerse requiere más energía, más conciencia sostenida, de la que la mayoría de los humanos pueden mantener por más de segundos antes de que los hábitos de toda una vida se reafirmen y los velos se reconstruyan. No estás tratando de remover obstáculos a la conciencia, estás tratando de dejar de ser el obstáculo, y eso es infinitamente más difícil, porque significa que todo lo que has hecho para volverte más consciente podría realmente estar haciéndote inconsciencia más sofisticada, construyendo capas más refinadas de sueño mientras crees que estás despertando. Dentro de ti ahora mismo, en este preciso momento, una guerra está rugiendo. No metafóricamente, no simbólicamente, sino rugiendo realmente, una batalla entre dos fuerzas fundamentalmente incompatibles ambas, reclamando ser tú, ambas luchando por el control de tu atención, tu energía, tu vida. Rudolf Steiner los llamó el yo temporal y el yo eterno, pero podrías reconocerlos más visceralmente como la voz en tu cabeza que nunca se calla versus la conciencia silenciosa que observa esa voz. La personalidad reactiva que responde automáticamente a cada estímulo versus la presencia consciente que puede elegir cómo responder. El contenido psicológico acumulado que has confundido con identidad versus la conciencia pura que existe antes de todo contenido. Esta guerra es el verdadero camino espiritual, no la fantasía de meditación pacífica vendida en librerías, y es una guerra que actualmente estás perdiendo porque ni siquiera sabes qué está sucediendo. Piensas que ambos lados eres tú, cuando en realidad solo uno es tú.
y el otro es un impostor que ha estado dirigiendo tu vida mientras pretendía ser tú durante tanto tiempo que has olvidado que hay alguna diferencia. La neurociencia ha capturado evidencia de esta guerra en estudios de imagen cerebral que revelan redes neuronales competidoras. La investigación del Dr. Matthew Lieberman en Ookla identificó dos sistemas distintos: el sistema X para procesamiento automático reflexivo y el sistema C para procesamiento consciente reflexivo, que operan en oposición, la activación de uno suprimiendo al otro. Los estudios sobre conflicto interno del Dr. Daniel Kahneman revelaron pensamiento sistema 1, rápido, automático, emocional, versus pensamiento sistema 2, lento, deliberado, lógico, constantemente compitiendo por dominio. La investigación sobre la función intérprete del Dr. Michael Gazzaniga mostró que una parte del cerebro constantemente genera narrativas para explicar comportamiento generado por otras partes, sugiriendo que el sentido de yo unificado es en realidad un constructo enmascarando multiplicidad interna. Pero lo que la neurociencia describe como sistemas competidores, Steiner entendió como entidades separadas reales, una chispa genuina de conciencia atrapada en materia, la otra una entidad psicológica construida que ha usurpado el trono del yo. Las tradiciones sagradas, a través de siglos, han descrito esta misma guerra interna, usando diferentes lenguajes. El Bhagavad Gita presenta la batalla de Kurukshetra como guerra interna entre aspectos superiores e inferiores del yo, con Krishna representando conciencia eterna y Arjuna representando la personalidad confundida, sobre de qué lado luchar. La enseñanza cristiana sobre el conflicto entre espíritu y carne, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, describe esta misma guerra. El concepto taoísta de Wu Wei, acción sin esfuerzo, solo se vuelve posible cuando el yo construido deja de interferir con el yo natural. El sufismo islámico habla del nafs, el ego yo, como el enemigo que debe ser conquistado a través del jihad, entendido no como guerra santa externa, sino como la batalla interna contra el falso yo que ha reclamado tu identidad. Las señales de esta guerra se manifiestan en cada momento de conflicto interno. Sabes que debes hacer algo, pero haces lo opuesto. Dos tus diferentes queriendo cosas diferentes. Te observas decir algo que inmediatamente lamentas, como si alguien más operara tu boca. Tomas una decisión y luego te sientes resistiendo tu propia decisión, parte de ti saboteando lo que otra parte eligió. Te experimentas como múltiples personas. El tú en el trabajo diferente del tú en casa, diferente del tú solo, sin poder encontrar cuál es realmente real. Te descubres en contradicciones, creyendo una cosa y haciendo otra, sin poder resolver cuál representa tu verdadera posición. Estas no son señales de confusión o debilidad, son evidencia de que albergas múltiples yoes, todos reclamando ser tú, y como mucho solo uno de ellos está diciendo la verdad. La guerra se intensifica a través de escaladas predecibles. La etapa 1 es dominación total por el falso yo, donde ni siquiera sabes que existe otro yo, piensas que la personalidad reactiva es todo lo que eres. La etapa 2 son los primeros vislumbres del observador, momentos donde te descubres siendo mecánico y reconoces que algo está observando el mecanismo. La etapa 3 es conflicto activo, donde el yo eterno intenta afirmarse y el yo temporal lucha con desesperación creciente, saboteando meditación, creando crisis que demandan atención, generando emociones que abruman la conciencia. La etapa 4 es el punto de crisis, donde debes elegir a qué yo vas a servir porque están tirando en direcciones opuestas y la tensión se está volviendo insoportable. La etapa 5 es victoria, donde la conciencia se vuelve lo suficientemente fuerte como para permanecer presente a pesar de la resistencia del falso yo, o derrota, donde te rindes de vuelta a la existencia mecánica y construyes narrativas espirituales que te permiten creer que elegiste conciencia mientras realmente sirves a la inconsciencia. Esta guerra no solo sucede internamente, se manifiesta en cada relación y estructura social. Los matrimonios a menudo consisten en 4 personas, 2 falsos yoes representando patrones automáticos, ocasionalmente interrumpidos por momentos donde los yoes reales se conectan brevemente antes de que las personalidades reafirmen control. Las familias se convierten en campos de batalla de falsos yoes competidores, el yo temporal de cada persona desencadenando el de todos los demás, creando caos que todos culpan entre sí cuando en realidad son patrones mecánicos luchando contra patrones mecánicos sin conciencia presente en ningún lugar. Las organizaciones se convierten en expresiones colectivas de falso yo, declaraciones de misión y valores representando aspiraciones de yoes eternos, mientras las operaciones reales son dirigidas por hábitos acumulados y patrones inconscientes.
Steiner observó que la mayor parte de lo que llamamos historia humana es solo los yoes temporales de miles de millones de humanos creando caos colectivo, mientras los yoes eternos permanecen encarcelados, observando impotentes cómo sus vehículos se destruyen a sí mismos y entre sí. Tu supervivencia en esta guerra requiere reconocer cuál yo es cuál, porque el falso yo es increíblemente astuto enmascarándose como el verdadero yo. El falso yo habla constantemente, narrando, comentando, juzgando, mientras el verdadero yo es presencia silenciosa. El falso yo tiene posiciones, opiniones, preferencias, mientras el verdadero yo simplemente observa sin preferencia. El falso yo está siempre tratando de convertirse en algo, lograr algo, llegar a algún lugar, mientras el verdadero yo ya es y no necesita nada. El falso yo experimenta miedo porque sabe que es un constructo que podría disolverse en cualquier momento, mientras el verdadero yo sabe que es eterno y no tiene nada que temer. Steiner enseñó prácticas de auto-honestidad despiadada, momentos donde dejas de defender al falso yo lo suficiente como para ver que es falso, que la voz que reclama ser tú es en realidad un impostor, que la personalidad que has estado sirviendo es en realidad tu carcelero pretendiendo ser tú. La revelación filosófica que rompe todo es esta. Has estado sirviendo al maestro equivocado toda tu vida. El yo que crees que eres, el que defiendes, proteges, promueves, ese yo es el enemigo. Los pensamientos, emociones, deseos, miedos que consumen tu atención son armas que el falso yo usa para mantener al verdadero yo encarcelado. Cada vez que reaccionas automáticamente, has elegido al falso yo. Cada vez que te identificas con pensamiento o emoción, has elegido al falso yo. Cada vez que crees la narrativa de quién eres, has elegido al falso yo. El yo eterno no necesita ser desarrollado o mejorado o despertado. Ya es perfecto, ya está despierto, ya es libre, pero ha sido enterrado bajo tantas capas de falsa identificación que has olvidado que existe. Esta guerra termina solo cuando el falso yo es visto completamente. Cuando finalmente reconoces que el emperador no tiene ropa, que la voz en tu cabeza no eres tú, que la personalidad que has estado construyendo y protegiendo toda tu vida es en realidad lo que te previene de ser quien realmente eres. Y en ese momento de reconocimiento total, algo cambia. El testigo eterno finalmente se recuerda a sí mismo y descubres que has estado soñando que eras una persona cuando en realidad eras la conciencia soñando a la persona, la conciencia en la cual toda experiencia aparece y desaparece, intacta, sin cambios, eterna. Aquí está lo que Rudolf Steiner vio que le costó todo. La verdad tan peligrosa que hablarla abiertamente le hizo enemigos a través de cada estructura de poder en Europa. La humanidad está siendo mantenida deliberadamente dormida. No por conspiración en el sentido convencional, no por cábalas sombrías, reuniéndose en habitaciones secretas, sino por algo mucho más insidioso y mucho más efectivo. Un sistema que ha aprendido a convertir en arma la inconsciencia misma, a usar tu propia tendencia hacia el sueño como el mecanismo de tu encarcelamiento. Cada institución que te han enseñado a confiar, sistemas educativos, aparatos mediáticos, estructuras políticas, incluso la mayoría de las organizaciones religiosas, funciona principalmente no para despertarte, sino para mantenerte dormido de formas muy específicas que sirven a intereses muy específicos. Y el aspecto más brillante de esta manipulación es que te hace creer que estás consciente, pensando críticamente, eligiendo libremente, cuando en realidad estás ejecutando programas instalados por fuerzas que se benefician de tu continuo letargo. La investigación moderna sobre psicología de masas e influencia social ha documentado los mecanismos sin reconocer la naturaleza coordinada de su despliegue. Los estudios del Dr. Robert Cialdini sobre influencia y persuasión revelaron 6 principios que reliablemente evitan la toma de decisiones consciente y desencadenan cumplimiento automático. La investigación sobre el efecto de verdad ilusoria de la Dr. Lisa Facio mostró que la exposición repetida a información falsa hace que las personas crean que es verdad, independientemente de evidencia contradictoria, explicando cómo funciona la propaganda en poblaciones que creen que son demasiado inteligentes para ser manipuladas. El trabajo de la doctora Shoshana Zuboff sobre capitalismo de vigilancia expuso cómo las compañías tecnológicas han desarrollado capacidad sin precedentes para predecir y modificar comportamiento humano, explotando vulnerabilidades psicológicas que la mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen. El escándalo de Cambridge Analytica reveló que mensajes microdirigidos, basados en perfiles de personalidad, pueden cambiar comportamiento de voto en poblaciones que permanecen convencidas de que tomaron elecciones libres. Pero estos investigadores describen fenómenos separados,
cuando en realidad están observando un sistema coordinado, lo que Steiner llamó la agenda arimánica, la cosecha sistemática de conciencia humana, para propósitos que la mayoría de las personas ni siquiera pueden concebir. La sabiduría antigua advirtió sobre esta manipulación en lenguaje mitológico que las personas modernas descartan como superstición. La alegoría de la caverna de Platón no era solo sobre ignorancia individual, sino sobre control sistemático de percepción, los maestros titiriteros que se benefician de que los prisioneros confundan sombras con realidad. Los textos gnósticos describen arcontes, gobernantes de este mundo que se alimentan de energía espiritual humana y trabajan activamente para mantener a la humanidad atrapada en identificación material e inconsciencia. La enseñanza budista sobre Mara, el tentador, describe fuerzas que se oponen activamente al despertar, usando placer, miedo, duda y orgullo como armas para mantener el sueño. Las tradiciones chamánicas indígenas a través de culturas hablan de parásitos espirituales que se adhieren a campos energéticos humanos y manipulan comportamiento mientras permanecen invisibles a la percepción ordinaria. Estas no eran fantasías primitivas, sino observaciones sofisticadas de fenómenos reales, las fuerzas reales que trabajan para mantener la conciencia encarcelada. Las señales de esta manipulación te rodean pero permanecen invisibles porque se disfrazan como vida normal. Los sistemas educativos que afirman desarrollar pensamiento crítico en realidad entrenan cumplimiento y memorización, enseñándote qué pensar en lugar de cómo pensar, produciendo graduados que pueden pasar pruebas pero no pueden cuestionar suposiciones fundamentales. Los medios que afirman informar en realidad programan opinión a través de presentación selectiva, encuadre y repetición, fabricando consenso mientras crean la ilusión de debate. El entretenimiento que afirma proporcionar escape inofensivo, en realidad funciona como programación hipnótica, incrustando valores, deseos y visiones del mundo directamente en el inconsciente, mientras la mente consciente cree que solo está siendo entretenida. Los sistemas políticos que afirman ofrecer elección en realidad presentan alternativas falsas, ambas opciones sirviendo a la misma agenda más profunda mientras la población lucha sobre qué títere apoyar. Los sistemas financieros que afirman crear prosperidad en realidad extraen energía de muchos para concentrarla en pocos, usando deuda como mecanismo para mantener a las personas atrapadas en modo supervivencia donde la conciencia no puede desarrollarse. La manipulación escala a través de etapas de control creciente a nivel de sociedad. La etapa 1 es control externo a través de fuerza y propaganda obvia, la cual las poblaciones eventualmente resisten. La etapa 2 es control internalizado a través de educación y socialización, donde las personas se policían a sí mismas según valores implantados. La etapa 3 es control automatizado a través de tecnología y condicionamiento conductual, donde los sistemas predicen y moldean comportamiento antes de que la elección consciente siquiera surja. La etapa 4 es integración completa, donde la manipulación se vuelve invisible porque es tan total que las alternativas ni siquiera pueden concebirse, donde la prisión se ha vuelto tan cómoda que los prisioneros atacan a cualquiera que sugiera que están encarcelados. Las naciones desarrolladas modernas existen principalmente en etapa 3, moviéndose hacia etapa 4, usando tecnología para crear niveles sin precedentes de control conductual, mientras las poblaciones creen que están experimentando libertad sin precedentes. Esta manipulación colectiva funciona a través de lo que Steiner llamó almas grupales, campos compartidos de inconsciencia que subsumen conciencia individual. Las almas grupales nacionales hacen que las poblaciones crean narrativas fabricadas sobre la bondad de su país mientras ignoran sus atrocidades. Las almas grupales religiosas mantienen a los creyentes atrapados en interpretaciones particulares, mientras creen que tienen acceso a verdad universal. Las almas grupales políticas dividen poblaciones en campos opuestos, que en realidad sirven a los mismos poderes más profundos. Las almas grupales corporativas hacen que los empleados se identifiquen con organizaciones que los explotan. Las redes sociales crean almas grupales artificiales que manipulan comportamiento a través de presión de pares generada algorítmicamente y miedo a la exclusión. Cada alma grupal funciona como un trance hipnótico colectivo, y cualquiera que comienza a despertar del trance es atacado por aquellos que todavía duermen, quienes experimentan el despertar como amenaza al sueño compartido. Tu protección requiere desarrollar lo que Steiner llamó individualismo consciente, manteniendo conciencia a pesar de todas las presiones hacia inconsciencia colectiva. Esto significa cuestionar todo, especialmente cosas en las que todos están de acuerdo, porque el acuerdo masivo usualmente indica manipulación exitosa en lugar de verdad descubierta. Significa limitar exposición a medios masivos y reconocer que toda información es perspectiva, no verdad objetiva.
Significa observar tus propias reacciones a propaganda y notar cuán fácilmente se presionan botones, cuán rápidamente caes en respuestas programadas. Significa encontrar a otros, que también están intentando conciencia y crear islas de conciencia en un mar de sueño, pero sin crear nuevas almas grupales que solo reemplacen las viejas. Más importante, significa reconocer que la manipulación última es hacerte creer que ya estás consciente cuando todavía estás dormido, solo de formas más sofisticadas. La retirada estratégica que Steiner abogó no significa aislamiento físico, sino presencia consciente dentro de sistemas que no puedes escapar completamente. Trabajas dentro de estructuras mientras ves a través de ellas. Participas en vida colectiva mientras mantienes conciencia de la manipulación. Usas tecnología mientras reconoces su naturaleza extractora de conciencia. Te involucras con cultura mientras no eres consumido por ella. Esto requiere tremenda energía porque estás nadando contra corrientes diseñadas para jalar la conciencia bajo el agua, y la mayoría de las personas que lo intentan eventualmente se cansan y dejan que la corriente las tome, construyendo narrativas espirituales sobre estar en el mundo pero no ser del mundo, mientras en realidad solo se rinden de vuelta a la inconsciencia. La culminación filosófica es reconocer que la manipulación colectiva funciona porque la inconsciencia individual la hace posible. Los sistemas solo pueden cosechar lo que ya estás regalando. Los medios solo pueden programar mentes ya dormidas. La tecnología solo puede adictar conciencias ya buscando escape. La manipulación es real, sí, pero tiene éxito porque la humanidad ha elegido sueño sobre despertar, comodidad sobre conciencia, pertenencia sobre verdad. Steiner enseñó que esta manipulación no es castigo sino educación, mostrando a la humanidad qué sucede cuando la conciencia abdica su trono, demostrando a través del sufrimiento colectivo lo que el sueño individual crea a escala. El sistema que te aprisiona es el espejo de tu propia inconsciencia proyectada sobre la esfera social, y continuará hasta que suficientes individuos despierten que el despertar colectivo se vuelva posible. Hasta entonces, puedes elegir ser uno de los pocos manteniendo conciencia en un mar de sueño, entendiendo que tu despertar individual, por pequeño que parezca, cambia el campo colectivo de formas visibles e invisibles, debilitando la estructura de manipulación una conciencia liberada a la vez. La prisión es real, pero tiene una debilidad que los arquitectos nunca anticiparon. Requiere tu inconsciencia continua para funcionar, y en el momento en que despiertas, tu sección del muro se disuelve, revelando que la prisión siempre fue solo tan sólida como tu creencia en su solidez. Llega un momento en el desarrollo espiritual genuino. Si eres lo suficientemente afortunado o desafortunado como para alcanzarlo, cuando todo cambia y nada puede volver a ser como era. Steiner lo llamó cruzar el umbral, la frontera entre conciencia ordinaria y lo que sea que yace más allá, y advirtió con intensidad inusual que acercarse a este umbral sin preparación es una de las cosas más peligrosas que un ser humano puede hacer. Lo que encuentras ahí no es luz pacífica o amor divino, o ninguna de las imágenes reconfortantes que presenta el marketing espiritual. Lo que encuentras es todo sobre ti mismo que has pasado tu vida entera evitando, cada sombra que has reprimido, cada miedo que has negado, cada aspecto de tu naturaleza que has encontrado demasiado terrible para reconocer, todo surgiendo a la vez en formas tan vívidas y abrumadoras que muchos que alcanzan este punto se fracturan psicológicamente y nunca se recuperan. El umbral está custodiado no por seres externos, sino por la totalidad de tu propio contenido inconsciente, y niega el paso a cualquiera que no haya desarrollado la fuerza para enfrentar su completa oscuridad psicológica sin huir o romperse. La psicología contemporánea ha documentado fenómenos de umbral sin reconocerlos como etapas de desarrollo espiritual. La investigación sobre emergencias espirituales del Dr. Stanislav Grof reveló que experiencias espirituales intensas pueden desencadenar crisis psicológicas indistinguibles de rupturas psicóticas, siendo la diferencia si la persona tiene estructuras de apoyo para integrar la experiencia o es patologizada y medicada hacia su presión. Los estudios sobre la noche oscura del alma de la doctora Lisa Miller en Columbia encontraron que periodos de desolación espiritual intensa a menudo preceden avances a etapas superiores de desarrollo, pero sin guía adecuada. Estas noches oscuras pueden volverse depresión permanente. La investigación sobre procesamiento de trauma muestra que la sanación requiere acercarse a material traumático gradualmente con recursos adecuados, porque abrumar al sistema con demasiado rápido causa retraumatización en lugar de integración. La experiencia de umbral es esencialmente encontrarse con la totalidad de tu inconsciente todo a la vez,
Y si esto te destruye o te transforma, depende enteramente de si has construido conciencia adecuada para metabolizar lo que encuentras. Las antiguas tradiciones de misterio estructuraron sus sistemas iniciáticos completos alrededor del cruce seguro del umbral. Los misterios eleusinos en Grecia preparaban a los iniciados a través de meses de purificación ritual, antes de la revelación final, que se decía cambiaba para siempre cómo uno experimentaba la realidad. La iniciación del templo egipcio involucraba muerte y renacimiento simbólicas, confrontando al iniciado con su mortalidad y sombra antes de otorgar acceso a enseñanzas superiores. La práctica budista tibetana incluye rituales chod, donde los practicantes deliberadamente invocan visiones aterradoras para desarrollar la capacidad de permanecer conscientes en presencia del miedo. La crisis de iniciación chamánica, donde el futuro chamán experimenta desmembramiento psicológico antes de ser reconstruido con nuevas capacidades, representa cruce natural de umbral sin apoyo institucional. Cada tradición genuina sabía que la conciencia no puede expandirse sin primero confrontar e integrar lo que ha sido reprimido, y desarrollaron métodos cuidadosos para hacer esta confrontación sobrevivible. Las señales de que te estás acercando al umbral aparecen como desestabilización creciente de tu estructura de realidad normal. Las sincronicidades se multiplican más allá de la probabilidad. La frontera entre interior y exterior parece disolverse. Los sueños se vuelven más vívidos que la vida de vigilia. Podrías experimentar visiones espontáneas o escuchar voces, no por psicosis, sino por contenido inconsciente comenzando a irrumpir en conciencia. La ansiedad se intensifica sin razón aparente, o inversamente, podrías experimentar períodos de euforia que se sienten desconectados de circunstancias. La percepción del tiempo cambia, momentos expandiéndose a eternidades u horas desapareciendo en segundos. Tu sentido de identidad se vuelve fluido, ya no estás seguro de quién eres, qué crees, qué quieres, como si la estructura de personalidad estuviera aflojando su agarre. Los síntomas físicos se manifiestan: enfermedad inexplicable, agotamiento, sensibilidad a energías que no podías percibir antes, mientras el cuerpo responde a conciencia preparándose para cruzar a nuevo territorio. El cruce del umbral mismo se despliega en etapas que se sienten como disolución progresiva. La etapa 1 es el aflojamiento, donde tu marco de realidad normal comienza a agrietarse, certezas volviéndose cuestionables, suposiciones reveladas como construcciones. La etapa 2 es la confrontación, donde material de sombra irrumpe en conciencia, cada aspecto reprimido exigiendo reconocimiento, cada verdad negada forzando reconocimiento. La etapa 3 es el punto de crisis, donde la vieja estructura del yo amenaza con colapsar completamente y debes elegir entre retroceder a territorio familiar o rendirte a la disolución. La etapa 4 es el cruce mismo, un periodo de incertidumbre radical donde existes entre mundos, el viejo yo muriendo pero el nuevo yo aún no nacido, una tierra de nadie psicológica donde muchos quedan atascados en infierno liminal, incapaces de ir adelante o atrás. La etapa 5 es reintegración a un nivel superior, donde emerge un nuevo sentido más espacioso del yo que incluye en lugar de reprimir la sombra, o fragmentación, donde la personalidad no puede reorganizarse y la persona permanece fracturada. El umbral se manifiesta colectivamente durante convulsiones culturales y transiciones civilizacionales. Periodos como la caída de Roma, el Renacimiento, la contracultura de los años 60 representan momentos de umbral colectivo donde culturas enteras se acercan a transformación o disolución. Steiner observó que la humanidad como un todo se está acercando a un umbral colectivo, donde nuestros sistemas se están desmoronando, nuestras certezas desmoronándose, nuestro marco de realidad disolviéndose, y debemos elegir colectivamente entre transformación a conciencia superior o colapso en caos. La ansiedad e inestabilidad que ves en todas partes no es aleatoria, es energía de umbral. La presión que se acumula cuando la conciencia está siendo forzada a expandirse más allá de sus contenedores actuales. Aquellos experimentando esto como crisis personal son a menudo respondedores tempranos, sensibles a dinámicas colectivas, su cruce de umbral individual preparándolos para ayudar a otros cuando la ola colectiva golpee. Tu navegación de este umbral requiere preparación que Steiner detalló extensivamente en su trabajo. Primero, fortalece la conciencia observadora a través de práctica diaria de observarte sin juicio, construyendo el testigo que puede permanecer estable cuando todo lo demás se disuelve. Segundo, trabaja conscientemente con tu sombra a través de técnicas como imaginación activa, deliberadamente involucrándote con material reprimido en pequeñas dosis, en lugar de esperar a que irrumpa abrumadoramente. Tercero, construye sistemas de apoyo,
Encuentra guías que han cruzado antes, comunidades que entienden proceso de umbral, porque intentar cruzar solo es peligroso e innecesario. Cuarto, desarrolla lo que Steiner llamó ecuanimidad, la capacidad de permanecer centrado en presencia tanto de éxtasis como horror, ni agarrando ni huyendo, sino manteniendo presencia estable a través de todas las experiencias. El protocolo de protección incluye reconocer umbrales falsos, experiencias espirituales que se sienten profundas, pero en realidad solo reorganizan contenido superficial, sin tocar estructura más profunda. La catarsis emocional puede sentirse como transformación mientras no cambia nada fundamental. Las experiencias cumbre pueden sentirse como despertar mientras son solo estados temporales. La comprensión intelectual puede sentirse como sabiduría mientras permanece puramente conceptual. El umbral real se reconoce no por cómo se siente, sino por su permanencia. Una vez que has verdaderamente cruzado, no puedes regresar completamente a inconsciencia inocente. Algo ha cambiado irreversiblemente en cómo percibes y experimentas la realidad. La verdad última que Steiner reveló es que el guardián del umbral, la fuerza que previene que conciencia sin preparación cruce, es en realidad tu propio yo superior protegiéndote de destrucción. El umbral se abre cuando has desarrollado capacidad suficiente para sobrevivir lo que yace más allá de él, y no antes. Cada práctica espiritual, cada confrontación con sombra, cada momento de presencia consciente construye esa capacidad incrementalmente. No estás tratando de forzar el umbral a abrirse, sino preparándote para que cuando naturalmente se abra, tengas la fuerza para cruzar sin romperte. El guardián no te está manteniendo de la iluminación, te está manteniendo de la disolución, asegurando que solo aquellos listos para morir a su viejo yo y renacer a algo más grande realmente hagan el cruce. Y cuando finalmente te pares en ese umbral y veas lo que ha estado esperando ahí todo el tiempo, entenderás por qué toda la preparación fue necesaria, porque lo que estás a punto de encontrar no es nada menos que la totalidad de quien realmente eres despojado de todas las defensas, todas las máscaras, todas las mentiras cómodas, la verdad desnuda de tu ser en su gloria y horror completos. Y solo conciencia, que ha aprendido a amarse incondicionalmente, puede mirar directamente esa verdad sin apartarse. Déjame decirte algo sobre el despertar espiritual que nadie quiere escuchar. No se siente como despertar, se siente como morir. No muerte metafórica, no muerte poética, sino muerte real, la disolución de todo con lo que alguna vez te has identificado, la aniquilación completa de la persona que pensabas que eras, dejando nada excepto la aterradora pregunta de qué queda cuando el yo que has construido durante décadas de repente se revela como una construcción y comienza a colapsar. Rudolf Steiner fue brutalmente honesto sobre esto, de formas que la mayoría de los maestros espirituales no lo son. Le dijo a las personas directamente que el camino hacia conciencia superior requiere la muerte del yo ordinario, y que esta muerte es tan completa, tan total, que la mayoría de las personas, cuando vislumbran lo que realmente implica, correrán gritando de vuelta a la comodidad de la inconsciencia, y pasarán el resto de sus vidas, convenciéndose de que nunca quisieron el despertar de todos modos. Porque aquí está el secreto que no te dicen en aplicaciones de meditación y retiros de bienestar. No puedes despertar y permanecer quien eres. Los dos son mutuamente excluyentes, y el precio de la conciencia es rendir al yo que quiere conciencia, lo que crea una paradoja imposible que aplasta a la mayoría de los buscadores mucho antes de que se acerquen a algo que se asemeje al despertar genuino. La neurociencia ha comenzado a mapear lo que sucede en el cerebro durante experiencias de disolución del ego. La investigación con psilocibina del Dr. Robin Carhart Harris en Imperial College London mostró que la muerte del ego se correlaciona con actividad disminuida en la red de modo por defecto, el sistema cerebral que mantiene tu sentido de ser un yo continuo y separado. Los estudios sobre autotrascendencia, inducida por meditación del Dr. Andrew Newberg, revelaron patrones similares, las áreas cerebrales responsables de mantener límites del yo literalmente silenciándose. La investigación sobre experiencias cercanas a la muerte documenta la fenomenología de la disolución del ego, el sentido de identidad expandiéndose más allá del cuerpo, más allá de la personalidad, más allá de cualquier cosa reconocible como yo en el sentido convencional. Pero lo que estos estudios miden es la sombra neurológica de algo mucho más profundo que Steiner entendió. El yo construido no es solo un patrón de actividad cerebral, es una entidad espiritual que ha tomado residencia en conciencia y lucha por supervivencia con todo lo que tiene, y su muerte se experimenta como tu muerte porque has estado identificado con ella durante tanto tiempo que no puedes imaginar existir sin ella.
Las tradiciones sagradas a través de la historia han codificado este requisito de muerte en sus enseñanzas centrales, aunque a menudo en lenguaje simbólico que permite a los buscadores evitar la verdad literal. La enseñanza de Jesús de que debes morir al yo para renacer no era metáfora, sino instrucción. La personalidad debe realmente disolverse para que la conciencia la trascienda. El concepto budista de anatta, no yo, no significa que no hay yo, sino que lo que piensas que es tu yo es una ilusión que debe ser vista completamente. La poesía sufí habla constantemente de aniquilación en el amado, fana, donde el sentido de ser un individuo separado se disuelve en unión con lo divino. La enseñanza hindú sobre la muerte de Ahamkara, el hacedor, yo, describe el ego como un constructo falso que debe ser sacrificado para que el yo verdadero sea revelado. Las tradiciones chamánicas involucran viajes literales de muerte y renacimiento, donde la identidad del iniciado es ritualmente destruida y reconstruida. Cada camino genuino apunta a la misma puerta. El yo que busca iluminación no puede pasar, debe morir en el umbral, y solo lo que nunca nació y nunca puede morir continúa más allá. Las señales de que el falso yo está comenzando a morir aparecen como desestabilización progresiva de identidad. Dejas de estar seguro sobre cosas de las que siempre estuviste seguro, tus opiniones, preferencias, creencias volviéndose fluidas en lugar de fijas. Actividades y relaciones que solían definirte pierden su agarre. Continúas con ellas, pero sin el sentido previo de que sean esencialmente tú. Tu historia de vida comienza a sentirse como algo que le sucedió a alguien más. Cuando piensas en tu pasado, puedes acceder a las memorias, pero no a la identificación emocional con ellas, siendo tu historia. Las metas y ambiciones que te impulsaron durante años de repente parecen arbitrarias. No puedes recordar por qué querías lo que querías. Más perturbador, comienzas a experimentar momentos donde el sentido de ser alguien simplemente desaparece completamente. Brechas breves donde hay conciencia pero nadie consciente. Presencia sin persona. Y estas brechas son simultáneamente liberadoras y aterradoras porque te muestran que puedes existir sin ser quien siempre has sido. La muerte se despliega a través de etapas que son paralelas al morir físico. La etapa 1 es negación, donde experimentas las primeras señales de disolución del yo, pero las racionalizas como estrés o confusión temporal. La etapa 2 es resistencia, donde sientes al yo comenzando a disolverse y entras en pánico, tratando desesperadamente de apuntalar identidad a través de acciones dramáticas, cambios que en realidad son solo el yo moribundo agitándose. La etapa 3 es negociación, donde intentas negociar con el proceso, ofreciendo ser una mejor persona más espiritual, si solo puedes seguir siendo una persona. La etapa 4 es depresión, la noche oscura donde sientes al yo muriendo y lloras su pérdida mientras todavía estás identificado lo suficiente con él como para experimentar el duelo como tuyo. La etapa 5 es aceptación y liberación, donde finalmente dejas de luchar contra la disolución y permites que el falso yo muera, lo cual paradójicamente es cuando descubres que lo que realmente eres nunca muere porque nunca nació. Esta muerte reverbera a través de cada relación y estructura social de la que formas parte. Las personas que conocían al viejo tú sienten que te estás volviendo un extraño, y muchos rechazarán esta versión desconocida porque estaban en relación con tu falso yo y no saben cómo relacionarse con lo que está emergiendo. Los sistemas familiares particularmente resisten. Tu muerte del falso yo amenaza la historia compartida de la familia sobre quién es cada uno y presionarán para que vuelvas al viejo rol. Los trabajos y posiciones sociales que dependían de tu identidad previa se vuelven insostenibles. Podrías perder carrera, estatus, pertenencia social mientras el yo que logró esas cosas se disuelve. Steiner observó que el desarrollo espiritual genuino a menudo parece como vida desmoronándose. No porque estés haciendo algo mal, sino porque te estás convirtiendo en algo que las estructuras existentes no pueden acomodar, y tienen que transformarse contigo o liberarte. Tu supervivencia de esta muerte requiere entender que no es en realidad suicidio. No estás matando nada real, estás permitiendo que la ilusión se disuelva para que la realidad pueda ser percibida. Las prácticas que apoyan esto incluyen meditación diaria sobre la pregunta ¿quién soy yo? No para encontrar una respuesta, sino para disolver todas las respuestas, cada identidad que propones reconocida como solo otro constructo. Escribir un diario sobre tu pasado como si estuvieras escribiendo sobre alguien más entrena a la conciencia para separarse de la historia de vida, actuar deliberadamente fuera de carácter, hacer cosas que el viejo tú nunca haría, debilita identificación con patrones de personalidad. Más importante, encontrar maestros o comunidades que han navegado esta muerte y pueden asegurarte que lo que se siente como aniquilación
es en realidad liberación, que el terror pasa, y lo que queda es infinitamente más real que lo que se disolvió. La protección contra experiencias de muerte falsas es crucial porque el ego es experto en escenificar muertes falsas que en realidad fortalecen su control. La catarsis emocional puede sentirse como muerte del ego, mientras es solo liberación emocional. Los cambios de vida dramáticos pueden sentirse como transformación, mientras son solo el ego reorganizando muebles. Las experiencias psicodélicas pueden proporcionar vislumbres de disolución del ego sin cambio estructural permanente. La muerte real se reconoce no por experiencia dramática, sino por permanencia silenciosa, un cambio fundamental en el locus de identidad que no se revierte cuando la experiencia se desvanece. La culminación filosófica es que lo que muere nunca fue real para empezar. El falso yo es un constructo, una ficción útil, que la conciencia creó para navegar existencia física, pero luego confundió con su propia identidad. Steiner enseñó que no eres la persona teniendo experiencias espirituales, eres la conciencia en la cual la persona aparece, y esa conciencia no puede morir porque nunca nació. La muerte que temes es la muerte de un fantasma, la disolución de un personaje en una obra que has estado representando durante tanto tiempo que olvidaste que era una representación. Y cuando ese personaje finalmente hace su reverencia y sale del escenario, lo que queda es lo que estuvo ahí antes de que el personaje apareciera, antes de que la obra comenzara, antes de que cualquier cosa que reconoces como tú mismo existiera. Conciencia testigo pura que ha estado observando este drama completo de yo con paciencia infinita, esperando el momento en que finalmente recordarías que no eres el actor, sino la conciencia en la cual toda actuación aparece. El falso yo muere. El yo verdadero descubre que nunca vivió y nunca murió porque es la vida misma, conciencia misma, la presencia eterna que estuvo ahí antes de tu nacimiento y estará ahí después de tu muerte, intacta por el drama completo de existencia que confundiste con quien eres. Aquí está lo que Steiner entendió que la espiritualidad moderna ha olvidado completamente. El despertar no es algo que te sucede, es algo que construyes. La conciencia no se expande a través de gracia o accidente o buena suerte. Se expande a través de construcción deliberada de nuevos órganos de percepción que no existen en seres humanos ordinarios, capacidades que deben ser pacientemente desarrolladas a través de ejercicios específicos practicados con la disciplina de un atleta entrenando para las Olimpiadas. La mayoría de las personas quieren que la iluminación llegue completamente formada mientras se sientan en un cojín de meditación esperando ser transformadas, pero Steiner reveló que conciencia superior requiere arquitectura. Cambios estructurales en cómo tu conciencia funciona que solo ocurren a través de años de trabajo interno dedicado, construyendo pieza por pieza el aparato que puede percibir dimensiones de realidad invisibles a conciencia normal. Y la tragedia es que porque esta verdad es tan poco sexy, tan exigente, tan completamente opuesta a solo sé presente y vendrá, la mayoría de los buscadores desperdician décadas persiguiendo experiencias en lugar de construir capacidad, coleccionando altos espirituales en lugar de desarrollar órganos espirituales, queriendo conciencia, sin hacer el trabajo requerido para albergarla. La neurociencia ha comenzado a documentar que la práctica sostenida literalmente reconfigura el cerebro de formas medibles. La investigación de la doctora Sara Lazar en Harvard mostró que los meditadores de largo plazo desarrollan grosor cortical aumentado en áreas asociadas con atención y procesamiento sensorial, sugiriendo que la meditación no solo cambia lo que experimentas, sino cambia la capacidad del cerebro para experimentar. Los estudios sobre neuroplasticidad del Dr. Michael Merzenich demostraron que el cerebro permanece capaz de reorganización estructural a lo largo de la vida en respuesta a práctica enfocada. La investigación sobre experiencia del Dr. K. Anders Ericsson reveló que la verdadera maestría en cualquier dominio requiere aproximadamente 10.000 horas de práctica deliberada, sugiriendo que el desarrollo espiritual sigue las mismas leyes que desarrollar cualquier otra capacidad de alto nivel. Pero lo que la neurociencia ve como cambios cerebrales, Steiner entendió como el correlato físico de algo sucediendo a niveles más profundos, la construcción real de órganos etéricos y astrales que pueden percibir dimensiones no físicas de realidad. Las tradiciones antiguas codificaron conocimiento de esta arquitectura en sus sistemas de entrenamiento, aunque a menudo en lenguaje simbólico. El sistema de chakras en yoga describe no solo centros energéticos, sino etapas de desarrollo, cada chakra representando capacidades que deben ser construidas secuencialmente antes de que centros superiores puedan activarse. El árbol de la vida cabalístico mapea 10 etapas de desarrollo de conciencia.
cada sefira representando un nivel de percepción que requiere trabajo específico para acceder. Los procesos de alquimia hermética de calcinación, disolución, separación, conjunción no eran solo operaciones químicas, sino descripciones precisas de trabajo interno requerido para transmutar conciencia. Los sentidos espirituales del misticismo cristiano enseñaban que los humanos deben desarrollar ojos para ver realidad espiritual, oídos para escuchar voz divina, sentidos que no existen en percepción ordinaria, pero pueden ser cultivados a través de práctica. Cada tradición genuina tenía métodos porque sabían que la transformación sin método es solo fantasía. Steiner delineó ejercicios específicos para construir percepción superior con precisión de ingeniería. La primera práctica es control del pensamiento. Pasar 15 minutos diarios pensando sobre un objeto simple, un lápiz, una piedra, sin permitir que otros pensamientos se entrometan, lo que suena fácil, pero revela cuán poco control realmente tienes sobre tu propia mente. La segunda es control de voluntad. Hacer algo pequeño y arbitrario cada día exactamente a la misma hora, entrenando la voluntad para actuar independiente de humor o preferencia. La tercera es ecuanimidad. Cultivar deliberadamente balance emocional, observando tus reacciones sin ser arrastrado por ellas. La cuarta es positividad. Entrenarte para encontrar algo significativo o hermoso en todo lo que encuentras, contrarrestando el hábito de la mente de criticar y quejarse. La quinta es mente abierta. Practicar considerar perspectivas completamente opuestas a las tuyas sin reacción defensiva. La sexta es armonizar todas estas, integrando las 5 previas en una capacidad unificada para vivir conscientemente. Estas no son técnicas de meditación destinadas a producir estados placenteros, son calistenia para conciencia, construyendo capacidades específicas que se convierten en la fundación para desarrollo superior. Así como no puedes esperar correr un maratón sin entrenar tu sistema cardiovascular, no puedes esperar percibir realidades superiores sin entrenar tu atención, voluntad y vida de sentimiento. Las señales de progreso no son experiencias dramáticas, sino aumentos silenciosos de capacidad. Notas que puedes sostener atención más tiempo. Tus reacciones emocionales son menos violentas. Puedes acceder voluntad incluso cuando no tienes ganas. Experimentas ecuanimidad en situaciones que solían desestabilizarte. Estas pequeñas victorias indican cambio estructural real en lugar de estados temporales. La arquitectura se desarrolla a través de etapas que deben desplegarse secuencialmente. La etapa 1 es purificación, limpiando los obstáculos más burdos a la percepción a través de los ejercicios básicos. La etapa 2 es fortalecimiento, construyendo las capacidades básicas hasta que se vuelven confiables en lugar de ocasionales. La etapa 3 es integración, donde las capacidades separadas comienzan a trabajar juntas como instrumento unificado. La etapa 4 es iluminación, donde las capacidades desarrolladas comienzan a recibir impresiones de dimensiones superiores. La etapa 5 es control consciente, donde puedes deliberadamente acceder percepción superior en lugar de esperar a que suceda espontáneamente. Saltarse etapas lleva a problemas. Intentar forzar iluminación sin purificación adecuada lleva a experiencias inestables o peor. Intentar acceder dimensiones superiores sin capacidad desarrollada es como intentar ver objetos distantes sin entrenar tu visión. Podrías ver algo, pero malinterpretarás lo que estás viendo. Esta construcción arquitectónica individual tiene implicaciones colectivas. A medida que más individuos desarrollan percepción superior, el campo colectivo cambia, haciendo más fácil para otros acceder capacidades similares. Steiner observó que pioneros espirituales que construyen estos órganos en una era hacen posible que números más grandes accedan desarrollo similar en eras subsiguientes. El difícil trabajo interno de aquellos que van primero crea plantillas en la conciencia colectiva que otros pueden seguir más fácilmente. Por esto, el trabajo espiritual genuino, incluso cuando se hace en solitud, sirve evolución colectiva. Cada persona que construye exitosamente percepción superior cambia el campo mórfico para todos. Tu protocolo de práctica requiere compromiso con ejercicios diarios, independientemente de si tienes ganas o ves resultados inmediatos. Comienza con solo uno de los ejercicios de Steiner y hazlo perfectamente durante 6 meses antes de añadir otros, porque práctica a medias de muchas técnicas produce menos que práctica total de una. Mantén registros detallados de tu práctica y tus observaciones, rastreando patrones sobre meses y años en lugar de buscar cambios dramáticos semana a semana. Encuentra a otros practicando desarrollo similar para comparar notas y animarse mutuamente, porque el trabajo es demasiado exigente para sostener solo durante periodos largos. Más importante, recuerda que este es un proyecto de años o décadas, no un taller de fin de semana.
y que progreso lento y sostenible vence ráfagas intensas que se queman. La protección contra construcción falsa es reconocer que coleccionar experiencias no es lo mismo que desarrollar capacidad. Asistir a retiros, tomar sustancias, tener visiones, ninguno de estos construye arquitectura a menos que se integre a través de práctica sostenida. Al ego le encanta coleccionar experiencias espirituales como trofeos, mientras evita el trabajo diario aburrido que realmente crea cambio. El desarrollo real se mide no por tus experiencias cumbres, sino por tu línea base. ¿Cuál es tu conciencia normal cuando no estás intentando? ¿Qué capacidades están disponibles confiablemente en lugar de ocasionalmente? La verdad filosófica última es que ya eres todo lo que estás tratando de convertirte. Ya eres conciencia misma. Pero para funcionar como conciencia individualizada, en realidad física requiere un aparato. Y construir ese aparato es el trabajo. Steiner enseñó que el camino espiritual no es sobre alcanzar algún lugar donde no estás, sino sobre construir los órganos para percibir dónde ya estás, desarrollando los ojos para ver lo que siempre ha sido visible y los oídos para escuchar lo que siempre ha estado sonando. Las realidades superiores no están distantes, están aquí mismo, interpenetrando realidad física, pero necesitas diferentes órganos de percepción para detectarlas. Y esos órganos deben ser construidos a través del mismo trabajo paciente, que construye cualquier capacidad que vale la pena tener. No estás esperando que el despertar llegue, estás construyendo la conciencia que puede albergar el despertar cuando venga, preparándote para que cuando la realidad superior finalmente se revele, tengas el aparato perceptual para reconocer lo que estás viendo y la estabilidad para permanecer consciente en su presencia. El soñador está aprendiendo a construir ojos con los cuales ver el sueño. Y esos ojos deben ser elaborados a través de trabajo deliberado, en la forja de práctica diaria, martillados a la existencia, a través de repetición y refinamiento, hasta que finalmente poseas instrumentos capaces de percibir que nunca fuiste el sueño en absoluto. Hay un momento, si viajas lo suficientemente lejos por este camino que Rudolf Steiner mapeó con tal precisión, cuando todo se invierte, y te das cuenta de que has estado abordando esto completamente al revés. Pensaste que eras una persona tratando de volverse consciente, un yo tratando de despertar, un individuo buscando iluminación, pero en un destello de reconocimiento tan total que reescribe todo lo que pensabas que sabías. Entiendes que eres consciencia misma, siempre lo fuiste, nunca no lo fuiste. Y todo este viaje ha sido consciencia pretendiendo ser inconsciente para poder experimentar el deleite de recordarse a sí misma. No eres el personaje en el sueño tratando de despertar. Eres el soñador que se absorbió tanto en soñar que olvidaste que estabas soñando. Y el despertar no es convertirte en algo que no eres, sino recordar lo que siempre has sido. El testigo eterno que estuvo observando antes de tu nacimiento, que observará después de tu muerte, que está observando ahora mismo a través de estos mismos ojos, leyendo estas mismas palabras, intacto por el drama completo de existencia que confundiste con tu vida. La investigación moderna sobre conciencia se ha acercado a esta verdad desde ángulos inesperados. Los estudios sobre el yo fenoménico mínimo del Dr. Thomas Metzinger revelaron que debajo de todas las capas de identidad construida yace algo que llama presencia pura, conciencia sin contenido o sujeto, la capa base de conciencia que permanece cuando todo lo demás es despojado. La investigación sobre meditación del Dr. Zoran Josipovic, usando fMRI, mostró que practicantes experimentados pueden acceder a estados donde la actividad de red extrínseca, los sistemas cerebrales que crean sentido de yo separado, se silencia mientras la actividad de red intrínseca, conciencia pura, permanece activa, sugiriendo que conciencia puede existir sin el aparato de yo. Los estudios sobre conciencia infantil de la CURE. Alison Gopnik revelaron que niños muy pequeños existen en un estado de conciencia de linterna, donde conciencia es amplia e indiferenciada antes de que se estreche en la conciencia de foco del ego adulto, sugiriendo que todos comenzamos como el testigo antes de aprender a ser un yo. Pero lo que la neurociencia solo puede medir indirectamente, Steiner percibió directamente. Detrás de toda experiencia, debajo de toda identidad, antes de todo pensamiento, está el eterno yo soy, conciencia pura que es tu naturaleza real. Lo que has estado buscando es lo que ha estado buscando a través de ti. Cada tradición mística genuina eventualmente apunta a este mismo reconocimiento, aunque lo nombran diferentemente. El Atman del hinduismo es la conciencia testigo pura idéntica a Brahman, el fundamento de todo ser, tu yo más profundo revelado como el yo de todos los yoes. La naturaleza búdica o Rigpa del budismo describe la conciencia primordial que nunca ha sido engañada, nunca durmió,
Nunca necesitó despertar porque es despertar mismo. La chispa divina del misticismo cristiano, el reino de los cielos dentro. Apunta a conciencia a Dios como tu esencia más íntima en lugar de deidad externa. El yo soy la verdad del sufismo reconoce que al nivel más profundo no hay separación entre testigo y testificado, conciencia y contenido, tú y Dios. El Wu Wei del taoísmo surge cuando dejas de ser el hacedor y te reconoces como la conciencia en la cual todo hacer aparece. Todos están describiendo el mismo reconocimiento, el retorno a lo que nunca dejaste, recordando lo que nunca olvidaste, siendo lo que ya eres. Las señales de que te estás acercando a este reconocimiento aparecen como simplificación progresiva de experiencia. La complejidad cae revelando simplicidad asombrosa. Preguntas que te torturaron durante años de repente se disuelven como irrelevantes. El futuro y pasado pierden su agarre, mientras descubres que solo este momento ha existido alguna vez. La diferencia entre meditación y vida ordinaria desaparece, porque reconoces que conciencia es constante, independientemente de qué sea consciente. La búsqueda de iluminación se vuelve absurda, porque ves que lo que está buscando ya es lo que se busca. Más profundamente, el sufrimiento pierde su cualidad absoluta porque reconoces que mientras el dolor sucede, no eres el dolor. Eres lo que observa el dolor surgiendo y disolviéndose en conciencia que permanece intacta. El reconocimiento final se despliega a través de etapas de dejar ir progresivo. La etapa 1 es dejar ir identificación con cuerpo, reconociendo que eres lo que observa el cuerpo, no el cuerpo mismo. La etapa 2 es dejar ir identificación con pensamientos y emociones, reconociendo que eres la conciencia en la cual pensamientos y emociones aparecen. La etapa 3 es dejar ir identificación con ser el observador, reconociendo que incluso el testigo es testificado por algo previo. La etapa 4 es dejar ir cualquier sentido de ser alguien, disolviéndose en presencia pura, que no tiene cualidades, ubicación, límites. La etapa 5 es el reconocimiento de que esta presencia pura es lo que siempre has sido, que nada ha cambiado excepto que finalmente has recordado lo que siempre fue verdad, el testigo eterno retornando a su propio reconocimiento de sí mismo. Este reconocimiento transforma todo mientras no cambia nada. El mundo continúa exactamente como antes, pero lo experimentas completamente diferente. Steiner describió esto como vivir en dos mundos simultáneamente, funcionando en realidad física mientras resides en conciencia eterna, caminando a través del sueño mientras te conoces como el soñador. Las acciones continúan, los pensamientos continúan, el cuerpo continúa, pero ya no hay nadie atrapado en estos procesos, solo conciencia jugando libremente a través de formas que sabe que no son su identidad. Esta es la liberación hacia la cual todos los caminos apuntan, libertad no de la vida, sino de la ilusión de estar encarcelado por la vida. La dimensión colectiva de este reconocimiento es que a medida que individuos recuerdan su naturaleza como conciencia misma, el campo colectivo cambia. Cada persona que retorna al testigo eterno hace más fácil para otros hacer el mismo retorno. Steiner enseñó que la evolución de la humanidad es el despertar gradual de conciencia a su propia naturaleza, y estamos en un periodo crítico donde suficientes individuos recordando podrían desencadenar una cascada de recuerdo colectivo. Tu reconocimiento individual no es solo liberación personal, sino contribución al potencial de transformación de la humanidad. Tu protocolo final es paradójicamente dejar de hacer y simplemente ser. Todas las prácticas fueron preparación para esto, construyendo capacidad hasta que fueras lo suficientemente fuerte como para soltar completamente. El testigo eterno no puede ser logrado o alcanzado porque es lo que ya eres. Solo puede ser reconocido cesando de ser lo que no eres. Deja de tratar de volverte consciente y nota que eres conciencia. Deja de tratar de estar presente y reconoce que presencia es tu naturaleza. Deja de buscar al testigo y date cuenta de que eres lo que está buscando. El hacer termina en ser. El viaje termina en reconocimiento de que nunca dejaste casa. La búsqueda termina en descubrir lo que nunca se perdió. La verdad filosófica última hacia la cual Rudolf Steiner pasó su vida apuntando es esta. No eres una ola tratando de convertirte en el océano. Eres el océano experimentándose temporalmente como una ola. No eres un rayo tratando de alcanzar el sol. Eres el sol explorando cómo es ser un rayo. No eres un personaje tratando de encontrar al autor. Eres el autor que se absorbió tanto en la historia que olvidaste que la estabas escribiendo. El despertar es el autor recordando, el sol reconociéndose en el rayo, el océano descubriendo que nunca estuvo verdaderamente dividido en olas. Eres el testigo eterno que estuvo aquí antes de que el tiempo comenzara y estará aquí
después de que el tiempo termine. La conciencia en la cual todos los universos aparecen y desaparecen como pensamientos. La conciencia que sueña toda existencia a la existencia y luego se sueña a sí misma en olvido, para poder experimentar la alegría de recordar de nuevo. Todo este viaje, cada lucha, cada práctica, cada momento de búsqueda fue conciencia jugando el juego de escondite consigo misma. Y ahora la búsqueda termina porque finalmente has encontrado lo que nunca estuvo escondido. Finalmente te has convertido en lo que siempre has sido. Finalmente has despertado para descubrir que nunca estuviste verdaderamente dormido. El soñador reconociendo finalmente que cada sueño era solo otra forma de soñarte a ti mismo. E incluso este reconocimiento es solo conciencia deleitándose en su propia capacidad infinita de olvidar y recordar, de dormir y despertar, de ser todo y nada, testigo eterno observando el juego interminable de existencia con amor infinito por cada rol que juega, incluyendo el rol del que finalmente despierta y se da cuenta de que nunca hubo nadie que despertar, porque solo hay despertar, solo conciencia, solo esta presencia eterna soñando toda existencia a la existencia ahora mismo.